Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Pérez Olivera y soy pasante de la licenciatura en Nutrición Clínica. El día de hoy les voy a presentar el artículo titulado Diabetes tipo 2, una enfermedad autoinflamatoria causada por el estrés metabólico, publicado en el año 2018 en la revista Molecular Basis of Disease. Los temas que abarcaremos son los siguientes. Iniciaremos con una breve introducción, posteriormente obesidad y la desregulación del tejido adiposo, el papel de las citocinas inflamatorias en la diabetes tipo 2, las vías inflamatorias y sus mecanismos metabólicos regulatorios, metainflamación e inmunometabolismo, obesidad y resistencia a la insulina, el rol de la inmunidad adaptativa en la diabetes tipo 2 y las conclusiones. El estilo de vida moderno, con abundante suministro de nutrientes y una actividad física reducida, ha resultado en aumentos dramáticos en las tasas de enfermedades asociadas con la obesidad, incluyendo la diabetes. La obesidad es una pandemia mundial que continúa creciendo a un ritmo alarmante. Algunas de las consecuencias perjudiciales de la obesidad se le han atribuido a la inducción de un estado inflamatorio crónico de bajo grado, que resulta en la producción y secreción de mediadores inflamatorios del conjunto expandido de adipocitos activados. Esto contribuye a la patogenia de varias enfermedades, incluyendo la resistencia a la insulina relacionada con la obesidad y la diabetes tipo 2. Esto se manifiesta típicamente por un exceso de nutrientes que causa que el tejido adiposo y las células beta pancreáticas secreten citocinas, lo que las convierte en la fuente de inflamación. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia. El sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más importantes para la diabetes tipo 2. Además, las complicaciones asociadas por la diabetes tipo 2 se manifiestan en los riñones, las arterias y los ojos, entre otras, que se caracterizan por ser procesos inflamatorios. Por cuestiones prácticas, utilizaremos algunas abreviaturas durante la presentación. AT, tejido adiposo, IR, resistencia a la insulina, ROS, especies reactivas de oxígeno, T2D, diabetes tipo 2. Obesidad y desregulación del tejido adiposo. El tejido adiposo comprende una amplia variedad de células, entre ellas adipocitos, preadipocitos, matriz tisular, tejido nervioso, células estromavasculares, macrófagos, células endoteliales y fibroblastos. Durante mucho tiempo se consideró como un tejido inerte, con el único propósito de almacenamiento de grasa. Sin embargo, en la última década salió a la luz la actividad endocrina, conociendo procesos más complejos en los que está involucrado. Se sabe que el tejido adiposo y, en particular, el tejido adiposo visceral, almacena hormonas y expresa mediadores proinflamatorios con propiedades autoparacrinas o endocrinas que se han encontrado que aumentan en los seres humanos obesos y se vinculan con la resistencia a la insulina. Los adipocitos activados secretan una variedad de péptidos biológicos con propiedades similares a las citoquinas, conocidas como adipocinas, así como a varias citoquinas en sí mismas. Estos pueden tener efectos proinflamatorios, antiinflamatorios o roles dependientes del tejido. Entre ellos podemos encontrar la resistina. Los niveles elevados de resistina en circulación están fuertemente relacionados con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Otra adipocina proinflamatoria es la bisfatina, que se correlaciona con el síndrome metabólico. Encontramos también al inhibidor del activador del plasminógeno 1, que es un inhibidor primario de la fibrinólisis. También se sintetiza por adipocitos, preadipocitos, fibroblastos, células endoteliales vasculares y una variedad de células inmunes en el tejido adiposo. Sus niveles plasmáticos se correlacionan con la disfunción cardiovascular. También se encuentra la angiotensina 2, que está relacionada con una variedad de enfermedades como la hipertensión, aterosclerosis, la enfermedad renal. Un aspecto importante de la angiotensina derivada del tejido adiposo
es su contribución a la hipertensión relacionada con la obesidad. Dentro de las citocinas proinflamatorias liberadas por el tejido adiposo visceral, encontramos al TNF-alfa, que tiene un efecto proinflamatorio que altera la señalización de la insulina y disminuye la sensibilidad a la insulina. También se encuentra la interleucina 1 beta, que es una citocina proinflamatoria que desempeña un papel en la destrucción de las células beta pancreáticas que conduce a la diabetes tipo 1. Dentro de las quimosinas proinflamatorias encontramos a la interleucina 8, que aumenta en hiperinsulinemia e hiperglucemia. Encontramos también al factor de inhibición de la migración, que tiene un papel importante en la reclutación de células inflamatorias y la aterogénesis. Otros factores proinflamatorios liberados por el tejido adiposo visceral son el factor de crecimiento transformante beta, que tiene múltiples efectos en la angiogénesis. La proteína C reactiva, que es una proteína de fase aguda, que se relaciona con eventos coronarios, enfermedad aterosclerótica y progresión a diabetes mellitus tipo 2. También se encuentra la proteína de fase aguda SAA, suero amiloidea, que puede tener un efecto potencial en el desarrollo de aterosclerosis, la aptoglobulina, el CART, entre otros. La desregulación del tejido adiposo causado por la obesidad. La rápida expansión del tejido adiposo provoca una disminución en la disponibilidad de oxígeno, exponiendo las células a hipoxia, lo que dará como resultado la activación del factor inducible por hipoxia 1-alfa, que activa la transcripción de los genes relacionados con la apoptosis, el factor de crecimiento endotelial vascular, transportadores de glucosa y el inhibidor del activador del plasminógeno 1, e impide la secreción de adipocitos de adiposinas antiinflamatorias como la adiponectina. El desacoplamiento mitocondrial, causado por el exceso de nutrientes y los ácidos grasos en los adipocitos, causa una mayor producción de especies reactivas de oxígeno, lo que desencadena vías de señalización anormales que involucran al factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células beta activadas, y su inducción de citocinas proinflamatorias, quimiosinas, moléculas de adhesión y factores de crecimiento que causan disfunción vascular, aterosclerosis e inflamación. La disfunción mitocondrial es también la causa principal de la disminución de la liberación de adipocitos de la adiponectina. Los adipocitos activados secretan una gran cantidad de adiposinas y citoquinas, con efectos proinflamatorios o antiinflamatorios. Estos mecanismos dan como resultado una activación adicional de la transcripción de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1 beta y el TNF-alfa. Junto con el FFA secretado del tejido adiposo, señalizan a través de la TLR2. La hipoxia es la privación de oxígeno de los tejidos. La asociación entre hipoxia y obesidad implica un proceso hipertrófico que aumenta el tamaño de las células adiposas a 140 a 180 micras, que es más que la distancia de difusión de oxígeno de 100 micras, lo que resulta en un suministro reducido de oxígeno a este tejido. Es importante destacar que cada uno de los indicadores clave de la hipoxia relacionada con la obesidad en el tejido adiposo es la liberación de adiposinas que causa una inflamación sistémica generalizada. El factor inductor de hipoxia se activa en respuesta a la hipoxia celular e induce la transcripción de varios genes, como la eritropoyetina, el factor de crecimiento endotelial vascular, los transportadores de glucosa GLUT y el inhibidor del activador del plasminógeno. En el tejido adiposo existe una acumulación de la matriz extracelular, lo que provoca inflamación y una desregulación general del tejido adiposo. La secreción de insulina estimulada por la glucosa hace que las células beta pancreáticas consuman grandes cantidades de oxígeno en un corto periodo de tiempo, debido a la alta demanda de respiración mitocondrial.
se ha observado que los islotes pancreáticos de ratones diabéticos, pero no así los de ratones de control, son moderadamente hipóxicos a través de la expresión de la proteína factor inductor de hipoxia 1-alfa y los genes Diana. Esto sugiere que la hipoxia es un nuevo factor estresante de las células beta y que la hipoxia por estrés puede jugar un papel importante en el deterioro de la función de las células beta. Además, la hipoxia también inhibe la respuesta adaptativa de la proteína desplegada, UPR, específicamente en las células beta. Esta inhibición se asocia con alteración del tráfico de proteínas en el aparato de Golgi y se ha relacionado con un aumento de la apoptosis bajo estrés hipóxico. La disfunción mitocondrial es uno de los eventos centrales que contribuye a la resistencia a la insulina en individuos obesos. Es el principal motivo de la disminución de la liberación de adipocitos de la adiponectina, que contribuye a la resistencia a la insulina y a la disminución de la utilización de glucosa de otros tejidos. La hiperglucemia y la hiperlipidemia pueden causar un desacoplamiento mitocondrial en los adipocitos, lo que lleva a un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Este aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno afecta a muchos componentes celulares y vías de señalización y puede llevar a varias complicaciones, incluyendo la lesión renal, que eventualmente se convierte en enfermedad renal crónica. La hiperglucemia e hiperlipidemia asociada a diabetes tipo 2 puede inducir especies reactivas de oxígeno, ya sea por vías enzimáticas o por vías no enzimáticas. En un entorno diabético, ciertos factores como el exceso de equivalentes reductores NADH, FADH2 inducen a la cadena de transporte de electrones mitocondrial a producir especies reactivas de oxígeno. Una alta disponibilidad inicial de glucosa junto con el aumento de la transcripción de los transportadores de GLUT causados por la hipoxia resulta en una captación excesiva de glucosa en los adipocitos. Esto causa un deterioro en la homeostasis de la glucosa intracelular, causando una producción excesiva de piruvato y NADH, que se lanzan a la matriz mitocondrial, donde el piruvato se oxida para producir más NADH y FADH2, lo que produce un exceso de sustratos oxidantes y aumenta las donaciones de electrones a la cadena de transporte de electrones mitocondrial, lo que finalmente lleva a un aumento de la síntesis de ATP y la producción de especies reactivas de oxígeno. La inflamación se produce como resultado de la exposición de los tejidos a estímulos dañinos como los patógenos microbianos, los irritantes o los componentes celulares tóxicos. Estos activarán una respuesta inflamatoria que afecta a las células principales del sistema inmunitario, como monocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, células dendríticas, mastocitos, células T y células B. A su vez, estos eventos están controlados por una serie de reguladores moleculares extracelulares que incluyen citoquinas y quimiosinas, que median tanto el reclutamiento de células inmunitarias como los complejos mecanismos de control de señalización intracelular que caracterizan a la inflamación. El tejido adiposo, el hígado, los músculos, el cerebro y el páncreas son sitios de inflamación asociados a la obesidad. La acumulación de tejido adiposo provoca la liberación de citocinas inflamatorias, denominadas adiposinas, y produce una inflamación de bajo grado en todo el tejido adiposo. Las adiposinas participan en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, así como en la respuesta inmune del cuerpo, y con frecuencia son la causa de enfermedades relacionadas con la obesidad, incluyendo la diabetes tipo 2. Dentro de las adiposinas antiinflamatorias podemos encontrar a la adipsina, la adiponectina, vaspina, omentina y el factor de crecimiento de fibroblastos 21. Dentro de las citocinas antiinflamatorias encontramos a la interleucina 4, interleucina 10, interleucina 13 y el complemento C3.
Muchos estudios epidemiológicos han demostrado una fuerte relación entre la obesidad y varios tipos de cáncer, y el cáncer de hígado muestra el mayor aumento de riesgo. Esta conexión es particularmente fuerte, ya que la obesidad también suele ocasionar otras enfermedades hepáticas, como la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la esteatopatitis no alcohólica. Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación del hígado graso y se cree que causa fibrosis y cirrosis, un factor de riesgo clave para el cáncer de hígado que produce una producción elevada de diversas citocinas y adipocinas que se han relacionado con la hepatocarcinogénesis. Inflamación del músculo esquelético. Los niveles de interleucina 6 son elevados en la obesidad debido al aumento de la secreción de tejido adiposo, y esto se asocia con el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Sin embargo, la función y el efecto funcionales de la señalización de la interleucina 6 en el músculo esquelético es altamente complejo. En condiciones normales, la interleucina 6 funciona como una miosina y su expresión y nivel de secreción aumentan en la contracción del músculo esquelético después del ejercicio cuando se aumenta la sensibilidad a la insulina. La interleucina 6 induce el metabolismo del músculo esquelético al aumentar la actividad alfa-2 de la proteína sinasa activada por AMP, la oxidación de los ácidos grasos y la captación de glucosa. Sin embargo, en los sujetos obesos y con diabetes tipo 2 muestran señalización anormal de interleucina 6. En particular, los sujetos obesos tienen una expresión reducida del receptor de interleucina 6 del músculo esquelético y una señalización STAT3 supresora normal de la señalización OCS3 de citocinas, mientras que los sujetos con diabetes tipo 2 muestran una activación de AMPK alfa 2 inducida por interleucina 6 atenuada. Inflamación en el cerebro. Se ha demostrado previamente que la obesidad induce la activación de vías inflamatorias en el hipotálamo, modulando la expresión de TNF-alfa, interleucina 1 beta e interleucina 6, y dando como resultado la innovación de la apoptosis de las células hipotalámicas. El hipotálamo está fuertemente implicado en los circuitos neuronales responsables de regular la ingesta de alimentos y el gasto de energía. En los últimos años, la inflamación hipotalámica se ha convertido en un importante impulsor de la disfunción de la homeostasis energética. Curiosamente, un estudio reciente reveló una relación entre la diabetes tipo 2 y el desarrollo de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad inmunomediada del sistema nervioso central con características inflamatorias y neurodegenerativas que también se ha relacionado con la obesidad, con factores de riesgo vascular y comorbilidades vasculares típicas. Es importante destacar que la restricción calórica, que contribuye a los niveles bajos de leptina, parece reducir la desmielización, la inflamación y la lesión del axón, lo que sugiere que la intervención nutricional puede atenuar las respuestas inflamatorias en la patología del sistema nervioso central. La reducción de la masa y la función de las células beta pancreáticas son dos características distintivas de la diabetes tipo 2, que comienza a desarrollarse cuando las células beta no secretan suficiente insulina para mantener la normoglucemia frente a la resistencia a la insulina. La creciente evidencia de estudios recientes sugiere que un factor desencadenante importante para la disfunción de las células beta y la diabetes tipo 2 es la inflamación crónica de los islotes. Curiosamente, varios informes han indicado que los ácidos grasos potencian la toxicidad inflamatoria al activar directamente las vías inflamatorias en los islotes pancreáticos, lo que demuestra que la lipotoxicidad puede interactuar con factores inflamatorios que inician, sostienen y causan la pérdida de células beta. Vale la pena mencionar que existen diferentes tipos de ácidos grasos que tienen diferentes efectos sobre la lipotoxicidad de las células beta. Los ácidos grasos saturados, como el ácido palmítico, que es el más abundante en la dieta, tiene un papel importante en la falla de las células beta para responder a la glucosa extracelular, causando acumulación de proinsulina en el lumen, generando estrés oxidativo, reduciendo la capacidad de proliferación de las células beta e induciendo apoptosis. También se ha observado que el ácido palmítico induce la expresión de quimiosinas y citocinas.
Por el contrario, los ácidos grasos insaturados, como el ácido oleico, se asocian generalmente con efectos protectores que incluyen la prevención de la apoptosis de las células beta, la regulación de las concentraciones de glucosa plasmática y el aumento de la sensibilidad a la insulina. El papel de las citocinas en la inflamación y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 implica la liberación de citocinas del tejido adiposo y de las células beta pancreáticas, así como de los macrófagos reclutados tanto en el tejido adiposo como en el páncreas, como resultado de la liberación de quimiosinas de estas células. Esto causa inflamación y función alterada tanto en adipocitos como en las células beta. Como se mencionó anteriormente, el tejido adiposo es un órgano endocrino que segrega niveles significativos de citocinas llamadas adipocinas. Estos se comunican con el cerebro y los tejidos periféricos para regular la homeostasis y el metabolismo de la energía. Una de las características de la diabetes tipo 2 es la insuficiencia progresiva de las células beta, con un aumento de la apoptosis, que conduce a una reducción de la masa de las células beta. Los mediadores inflamatorios no solo representan marcadores de anomalías metabólicas en la diabetes tipo 2, sino que también contribuyen a la muerte de células beta debido a la disminución progresiva de la función y la masa de las células. Se ha demostrado ampliamente que la exposición de los islotes pancreáticos a niveles elevados de glucosa da como resultado un aumento de la producción y liberación de la interleucina 1 beta, seguido de un deterioro de la función de las células beta. Además, una activación intensa de la respuesta de fase aguda se ha asociado con la producción de anticuerpos de células de los islotes en pacientes con diabetes tipo 2. Vías inflamatorias y sus mecanismos metabólicos de regulación. Existen diferentes vías inflamatorias que tienen diferentes mecanismos reguladores metabólicos. Con la letra A podemos encontrar en el gráfico el factor nuclear de las células T activadas que reside en el citosol en una forma hiperfosforilada. Con la letra B encontramos a la vía del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas, que se estimula con factores de crecimiento, citocinas o patógenos o moléculas extrañas. Con la letra C encontramos al factor de transcripción AP1 formado por C-YUN y C-FOS, que regula la expresión de genes involucrados en la proliferación, diferenciación, apoptosis, migración celular y transformación en respuesta a citocinas, factores de crecimiento, estrés e infecciones bacterianas y virales. Con la letra D encontramos a las JAK y las STAT, que regulan el crecimiento, la supervivencia, la diferenciación y la resistencia a patógenos. Y finalmente, con la letra E encontramos a la interleucina 1 beta resultante de la activación de NF-κB, que se va al inflamosoma NLRP3, que recluta y activa la procaspasa 1 para producir caspasa 1 que media la excisión proteolítica de prointerleucina 1 beta y prointerleucina 18. Metainflamación e inmunometabolismo. Como la conexión entre la inflamación y las enfermedades metabólicas crónicas como la obesidad y la diabetes se ha vuelto clara, este nuevo aspecto de la inflamación se denomina ahora cada vez más metainflamación. La homeostasis alterada de las células metabólicas sobrecargadas nutricionalmente desencadena el desarrollo de una inflamación inducida por la obesidad, caracterizada por la expresión elevada de los genes que codifican las cetocinas. Las quimiosinas y otros mediadores de la inflamación a través de la activación de los factores de transcripción, junto con la activación de los inflamasomas, dan como resultado un aumento de las citocinas proinflamatorias liberadas de los macrófagos M1 y una disminución de las anticitocinas inflamatorias liberadas a partir de los macrófagos M2. Los órganos metabólicos, hígado, cerebro, páncreas y tejido adiposo dependen de la acción de las células inflamatorias para el mantenimiento de la homeostasis tisular y la patogénesis de la enfermedad metabólica.
Las células inmunitarias pueden detectar y reaccionar a los cambios en la disponibilidad de los nutrientes, influyendo en la acción metabólica intrínseca, debido a las células adyacentes críticas para la homeostasis metabólica. Estos tejidos y los mediadores que producen respuestas inflamatorias sistémicas y alteran la homeostasis metabólica, como resultado a menudo aparecen enfermedades inmunometabólicas que promueven el envejecimiento, la discapacidad y la muerte prematura. Obesidad y resistencia a la insulina. Obesidad y resistencia a la insulina en el tejido adiposo. La señalización normal de la insulina en el tejido adiposo implica la unión de la insulina a su receptor en los adipocitos, lo que desencadena la fosforilación y activación de las proteínas del sustrato del receptor de insulina IRS1. Estos pueden activar dos vías de señalización principales: la vía de la proteína quinasa activada por rasmitógeno MAPK, que regula el crecimiento celular, proliferación, diferenciación, motilidad y supervivencia, o la fosfatidilinositol 3 quinasa, PI3K, que resulta en la translocación del transportador de glucosa 4, GLUT4, a la membrana plasmática, lo que lleva a un aumento en la captación de glucosa por los adipocitos. Obesidad y resistencia a la insulina en el hígado. La acumulación de lípidos ectópicos en el hígado puede conducir a la resistencia a la insulina a través de la formación de productos metabólicamente tóxicos. Por ejemplo, se ha demostrado que los ácidos grasos saturados aumentan la producción de ceramida, que parece contribuir a la resistencia a la insulina, y el contenido de diacilglicerol hepático muestra una fuerte correlación con la resistencia a la insulina sistémica, especialmente en pacientes con hígado graso no alcohólico. Sin embargo, el hígado con resistencia a la insulina es selectivo, porque la insulina no puede suprimir la gluconeogénesis, pero continúa estimulando la síntesis de ácidos grasos, lo que sugiere que el punto en el que la señalización de la insulina se interrumpe en la obesidad está más abajo de la activación del receptor de la insulina. Este desacoplamiento del metabolismo de la glucosa y de los lípidos en la vía de la señalización de la insulina hepática, que en última instancia se manifiesta como hiperglucemia e hipertrigliceridemia, pueden afectar al complejo de rapamicina, mTORC. El músculo esquelético desempeña un papel importante en la regulación de la homeostasis de todo el organismo, ya que es responsable de aproximadamente el 80% del aclaramiento postprandial de la glucosa, después de la estimulación con insulina. Aunque la captación de glucosa puede ser independiente o dependiente de la insulina, la síntesis de glucógeno es la vía principal para la eliminación de la glucosa tanto en sujetos normales como en diabetes tipo 2. Y la síntesis defectuosa de glucógeno está involucrada con el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina inducida por la obesidad en el músculo esquelético es un proceso multifactorial, pero los mecanismos específicos involucrados son en gran parte desconocidos. Sin embargo, se han propuesto algunos mecanismos potenciales, como mayor contenido de grasa intracelular y metabolitos lipídicos, acumulación de lípidos intracelulares causada por un desequilibrio entre la oxidación de ácidos grasos y la síntesis de ácidos grasos, acumulación de intermedios de lípidos, sobrecarga mitocondrial que conduce a una beta-oxidación excesiva y generación de ácido graso parcialmente oxidado como la acilcarnitina. Y finalmente, estrés oxidativo mitocondrial elevado resultante de la desnutrición, contribuyendo el factor principal para el desarrollo de la resistencia a la insulina en el músculo esquelético. Sin embargo, aunque la resistencia a la insulina está correlacionado con la deficiencia de la cadena respiratoria mitocondrial, esto puede ser una consecuencia más que una causa de la resistencia a la insulina.
A medida que la resistencia a la insulina comienza a desarrollarse, las células beta pancreáticas responden proliferando de manera compensatoria, aumentando inicialmente la secreción de insulina, que es fundamental para mantener la homeostasis de la glucosa en la etapa temprana de la diabetes tipo 2. Esto supera la resistencia a la insulina durante algún tiempo, pero la hipersecreción compensatoria eventualmente falla, lo que lleva a la hiperglucemia y la dependencia de insulina, lo que caracteriza la aparición de la diabetes tipo 2. El papel de la inmunidad adaptativa en la diabetes tipo 2. La regulación inflamatoria se ha centrado en gran medida en la inmunidad innata, especialmente con respecto a los macrófagos. Sin embargo, existe evidencia de un papel crítico del sistema inmunitario adaptativo en la conducción de la inflamación local y sistémica en la obesidad y la diabetes tipo 2, y en la promoción de la resistencia a la insulina. De hecho, hay cada vez más pruebas que sugieren que las células T son cruciales para el desarrollo de la inflamación metabólica y la resistencia a la insulina. El tejido adiposo contiene la mayoría de los tipos de las células inmunitarias, y la obesidad aumenta su número y nivel de activación. Este es particularmente el caso de los macrófagos del tejido adiposo. El principal tipo de célula inflamatoria en los tejidos que utilizan la glucosa y sus niveles aumentan del 5% en sujetos magros hasta el 50% de todas las células de tejido adiposo en individuos obesos. Sin embargo, hay otras células preinflamatorias encontradas en el tejido adiposo, incluyendo neutrófilos, células TCD4, células TCD8, células B, células madre, y también se han encontrado células antiinflamatorias, células TREG, células TCD4 y eosinófilos. Como conclusiones, tenemos que la obesidad es actualmente una de las pandemias más grandes en el mundo industrializado. También es un impulsor central de las numerosas enfermedades crónicas que tienen un alto impacto económico en la sociedad, incluyendo enfermedades cardiovasculares, hiperlipidemia, diabetes tipo 2, entre otras. Como tal, la obesidad debería estudiarse como una condición causante en lugar de una consecuencia derivada de otros estados de enfermedad. Durante la última década se han hecho importantes contribuciones a la comprensión del tejido adiposo como un órgano endocrino. Sin embargo, si bien nuestro conocimiento aumenta a un ritmo rápido, la interacción entre las cascadas de señalización que conectan los principales resultados de la obesidad, como la inflamación y la resistencia a la insulina, aún no se ha dilucidado por completo. Sin embargo, el tejido adiposo es un órgano endocrino altamente funcional y en individuos obesos, una de las fuentes más prolíficas de señalización proinflamatoria con impacto en todo el organismo. Por lo tanto, el papel del tejido adiposo como un órgano endocrino merece un estudio adicional tanto desde la perspectiva de una enfermedad crónica aislada como sistémica. Además, dado el impacto de la adiposidad central, más la liberación localizada de citocinas por las células beta pancreáticas en la diabetes tipo 2, se sugiere que las estrategias antiinflamatorias que incorporan antagonistas de citocinas o productos biológicos anticitocinas deben verse cada vez más como posibles opciones de tratamiento en la diabetes tipo 2, aunque junto a las terapias existentes que abordan los aspectos metabólicos de la enfermedad.